Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Quiero mi conspiración ahora, donde hablaremos acerca de la agenda reptiliana. La religión más antigua de la humanidad es el culto a la serpiente. Y aunque se pensaba que las primeras manifestaciones de esta fe se fechaban alrededor del 4000 a.C., cuando recién se levantaban las primeras civilizaciones en la antigua Sumeria, un descubrimiento realizado en Botswana en 2006 cambió para siempre esta idea. Sheila Coulson, una profesora de la Universidad de Ohio, desenterró restos arqueológicos que demostraban cómo el Homo sapiens efectuaba ritos avanzados hace 70.000 años ante un extraño ser humanoide con aspecto de serpiente pitón. La adoración a la criatura representaba la noche, lo oscuro, las profundidades, sobre todo lo que había antes. Manifestaciones al culto de la serpiente hubo y hay con muchos nombres y versiones. Los mesopotámicos tenían a Ningisida, cultor del árbol del conocimiento y guardián de las puertas del cielo y el inframundo, y también a Tiamat, la madre de los dragones. Hacia el Egipto antiguo surge Apophis, mientras en la antigua Grecia lo hace como fundador de Atenas el enigmático rey Cécrope, descrito como un híbrido entre humano y reptil. En la India emergen los nagas, víboras antropomorfas que habitaban en cavernas y mantenían contacto con los primeros humanos, a quienes ofrecieron conocimiento a cambio de sacrificios de sangre. Trato que se repite en otras versiones del mito, como la mesoamericana, donde el Quetzalcóatl de los aztecas y su análogo maya Kukulcán entregaban ciencia y sabiduría a cambio de sangre. Ambas criaturas eran representadas como serpientes emplumadas con un rostro humano, o más familiar aún está el mito judeo-cristiano de la Biblia. El libro del Génesis relata que la serpiente antigua, y no el diablo, pues fueron los primeros cristianos quienes la identificaron con esa figura, era la guardiana del árbol del conocimiento, uno de los dos grandes árboles del jardín del Edén. En el otro era el árbol de la vida. Es la serpiente la que tienta a Eva llevándolo a comer del fruto prohibido, tras lo cual los humanos toman conciencia del lugar que tienen, descubriéndose desnudos y pagando el precio de ser expulsados del paraíso. Pero Adán y Eva no fueron los únicos castigados por la afrenta. A la serpiente, que hasta entonces caminaba erguida como los seres humanos, le fueron extirpadas las piernas, condenada a arrastrarse y a ser aborrecida por las otras criaturas. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. No es la única aparición de la serpiente antigua en las sagradas escrituras. De hecho, a partir del episodio del fruto prohibido, que no dice que fuera una manzana, es homologada a la figura de Satanás, como si fuera un mismo personaje, como ha pasado con Lucifer, Belcebú, Belial y Samael, distintas entidades homologadas todas al diablo por representar el mal. Más hacia el Nuevo Testamento, cuando Cristo pasa 40 días en el desierto, es continuamente tentado por el demonio, en la forma de una serpiente humanoide, descripción que aparece en evangelios apócrifos como el libro de Marción y Tomás. Tampoco hay que olvidar las referencias en el libro del Apocalipsis, en el cual tanto Satanás como el anticristo y el falso profeta, la Trinidad diabólica, aparecen rodeados de fuerzas subterráneas, representadas en la idea de la serpiente antigua o dragón, o como diríamos en términos contemporáneos, de reptilianos.
Hay un error bastante común en el tema de los reptilianos y es el que sostiene que el boom de esta raza, como los actuales alienígenas malignos favoritos de la conspiranoica, se origina con la serie V de 1982, que en Chile transmitió TVN con el horrendo y literal nombre de Invasión Extraterrestre. Fue la única nación de Hispanoamérica donde se obvió lo de V, básicamente por una decisión del régimen imperante. La censura de la dictadura de Pinochet quería evitar la identificación de la V corta de Victoria con grupos de resistencia contra el gobierno militar, cosas que pasan solo en Chile. Más lo cierto es que, a pesar del éxito mundial de esta producción, no fue la primera mención a través de la ciencia ficción de una raza hostil de reptiles extraterrestres. Ya en Star Trek, la tripulación del Enterprise se enfrentaba a seres saurios, pero no fueron los primeros. En 1888, Madame Helena Blavatsky escribió La Doctrina Secreta, en la que sostenía que la primera especie inteligente de nuestro planeta habían sido los hombres dragón, que habitaron y construyeron un imperio en el desaparecido continente de Lemuria, el que se habría hundido hace millones de años bajo el Océano Pacífico. Otra mención a los reptilianos en la cultura popular data de 1924, de las novelas de Conan el Bárbaro, de Robert Howard, en la que el protagonista solía enfrentar a los adoradores de la serpiente, que servían a una raza híbrida que habitaba en cavernas bajo la tierra. Eran los últimos vástagos de la especie que gobernó el planeta antes de la aparición del hombre. 20 años después, en 1944, un francés llamado Maurice Doreal publicó un volumen titulado Mysteries of the Gobi, donde aseguraba haber contactado en Asia a una avanzada raza de humanoides reptiles que habitaban en vastas urbes construidas bajo el suelo, quienes eran los verdaderos dueños de nuestro mundo. Aunque no hay consenso respecto de un relato canónico del mito de los reptilianos, sí lo hay en aceptar dos versiones respecto a quiénes serían realmente estos seres. La primera, y más popular, es la teoría que David Icke extiende en su libro La conspiración reptiliana. Esta sostiene que se trataría de criaturas que provienen de la constelación de Sirio, de un mundo llamado Draco, y que han visitado la Tierra desde los orígenes de la civilización con el propósito de cosecharnos como alimento a cambio de conocimiento. Un trato especial para determinadas minorías elegidas, grupos de poder que han sabido perdurar a lo largo de la historia. Básicamente, somos su presa. Icke agrega que en el pasado se hicieron pasar por dioses, exigiendo sacrificios de sangre, mientras en la actualidad se han infiltrado en casas reales y grupos de gran influencia. Las supuestas redes pedófilas de la élite, la idea de la sangre azul, así como la descripción inexplicable de personas, sería parte de esta infiltración reptiliana. Icke incluso suma a su cóctel que las dictaduras sudamericanas de la década de 1970 practicaron la detención de presos políticos como una manera de entregarle alimento al gobierno secreto reptiliano. En las antípodas, la opción 2 parte de un asidero entre comillas científico bastante serio. En 1982, los paleontólogos de la Universidad de Chicago, Dale Russell y el señor R. Sergin, publicaron un paper acerca de Trodón, un dinosaurio terópodo carnívoro de la familia de los raptores. Los trodones fueron los dinosaurios con mayor cavidad cerebral y Russell y Sergin plantearon la posibilidad de que estos podrían haber evolucionado a una especie superior, una suerte de dinosaurio inteligente. Esta teoría, con fundamentos e investigaciones académicas, fue tomada por teóricos de la conspiración que comenzaron a hablar de una raza humanoide evolucionada de los reptiles que dominó la Tierra hace millones de años y que sería responsable de la creación de los humanos, como parte de un experimento genético en primates con el propósito de crear esclavos. El problema
es que algo salió mal y los humanos trajimos con nosotros virus y enfermedades que debilitaron a la raza sauroide hasta provocar su extinción. Algunos de los supervivientes se refugiaron en el centro hueco de la Tierra, mientras otros huyeron al planeta Marte, donde construyeron grandes ciudades subterráneas en las cuales comenzaron un proceso de miles de años para reiniciar su civilización lejos de la contaminación humana. Esto, como era de esperar, originó un gran resentimiento en los reptilianos, que fueron preparándose para algún día recuperar sus dominios y exterminar a la humanidad. De esta manera, continúan vigilándonos, usando para ellos a los fieles del culto de la serpiente, que, como se subrayó al inicio, es la más antigua de las religiones y que se ha replicado en todas las civilizaciones y a lo largo de la historia de la humanidad. Pero lo más interesante de la teoría no son ellos ni su origen, sean alienígenas de Draco, dinosaurios evolucionados, vivan en Marte o en la Tierra hueca, sino el hibridaje que han propagado desde sus primeros contactos con la raza humana, originando una especie que siempre se las ha ingeniado para tirar de los hilos del mundo. La antes mencionada sangre azul viene de ahí, del cruce entre especies que ha engendrado al Rex Mundi, a los dueños de la humanidad. Los reptilianos ya no necesitan aparecerse como dioses pidiendo sacrificios de sangre. Eso se ha vuelto metáfora de una forma de esclavitud. No existe el hombre libre, existe el siervo del reptil, y si no lo creen, solo es cosa de rastrear a quién le pagas las cuentas a fin de mes. ¿Y qué pasa si un día te atrasas en el pago? El reptil tiene sus derechos. La educación, la vivienda y la salud es tu paga en sangre, el tributo que cancelas cada fin de mes. Los orígenes de la sangre azul se remontan al pasado de la humanidad. Sacerdotes y faraones, el propio Ramsés II, cuyas estatuas crecen a ambos lados del Nilo, ostentaba esta marca, misma que en la Europa medieval aparece en los Medici, cuya estirpe engendró reyes, papas y a los primeros banqueros. No solo controlaron líneas sanguíneas que se mantienen hasta hoy, sino que construyeron el sistema financiero sobre el que se ha afirmado Europa desde el siglo XIV. El patriarca Juan de Medici tenía un particular don desde niño. Se decía podía hablar con las serpientes. Que el villano de Harry Potter, Voldemort, tuviera este mismo don dice mucho no solo del personaje, sino de los contactos de su creadora, J.K. Rowling, miembro de los círculos femeninos internos del Club Bilderberg. Así, las estelas sanguíneas de los Medici se aparecen en la familia Rothschild, poderoso clan de banqueros, protegidos y cruzados con la Casa Real Alemana Sachsen-Coburg-Gotha, que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial cambiaron su nombre por el de Windsor. Pero por supuesto, los orígenes alemanes no son el verdadero secreto de sangre que la actual Casa Real del Reino Unido preferiría ocultar, en un camino de secretismo que ha terminado con la desaparición de periodistas y autores que ya en la década de los 80 ventilaron la naturaleza sobrenatural de la reina Isabel II, a la cual Icke apunta como la soberana absoluta de la estirpe reptiliana que gobierna el mundo. En este reguero de sangre, tal vez el cadáver más famoso sea el de Diana de Gales. Lady Di habría sido escogida por la casa de Windsor para continuar con la línea del primogénito y el actual rey de Inglaterra, pero la princesa desde temprano comenzó a rebelarse contra el destino al que había sido condenada. Una fuente dentro de la Casa Real le ventiló datos y pruebas de la naturaleza reptiliana de la monarca, que llevaron a Diana de Gales a cometer la falta de abortar a los hijos legítimos de Carlos para frenar el avance de la realeza azul. Sus hijos no serían descendientes biológicos del príncipe heredero, no tendrían sangre híbrida y por lo tanto constituían un quiebre genético en la realeza mestiza de Gran Bretaña. Un pecado que la reina oscura, como algunos la llaman, no iba a dejar pasar y cobraría con sangre. Por años, Lady Di escapó de las garras de Isabel II.
Encontró refugio en aliados, amigos y amantes, pero no se puede escapar de la mujer más poderosa de este y el bajo mundo. La madrugada del 31 de agosto de 1997, en París, la voluntad reptiliana se cumplió, y en una señal al mundo, Lady Di pereció en un extraño accidente de tránsito bajo los arcos del Puente del Alma, junto al río Sena. Por supuesto, el nombre del lugar no fue al azar, sino una señal de la casa de Windsor a sus enemigos. Otra supuesta línea sanguínea surgida de la hibridación reptiliana es la casa de los Bush, tal vez la más siniestra de todas. El abuelo de George W. Bush, Prescott Bush, perteneció a la elitista sociedad secreta Skull and Bones, que ha sido denunciada en varias ocasiones acusada de tráfico de drogas, racismo y profanación de tumbas, además de delitos de índole sexual. Prescott Bush, gracias a la naviera Hamburg American Line, creada por él mismo y financiada por los ya mencionados Rothschild a través de sus primeros estadounidenses, los Harriman, apoyó a Hitler y al alzamiento del Tercer Reich, mientras le fue conveniente. En 1950, el patriarca de los Bush intentó entrar a la política presentándose para senador por el estado de Connecticut, pero salieron a la luz una serie de datos de su pasado que, presuntamente, lo vinculaban con un movimiento de corte eugenetista, que provocaron su derrota frente al senador Barbet Benton por 1000 votos. Envuelto en un aura de sospechas que incluye tráfico de niños, sacrificios de sangre y cultos a deidades reptilianas, la familia Bush ha extendido sus tentáculos bajo los Estados Unidos hasta convertirse, ellos y no los Kennedy, como nos han hecho creer, en la verdadera nobleza del gran país del norte. ¿Deberíamos tomar en serio todas estas historias? Como siempre, depende de cada uno. Creer a ciegas o investigar es una opción de la que debemos hacernos cargo. El culto a deidades reptiles es una realidad. Es parte de nuestra historia como civilización. La existencia de los reptilianos como una sociedad y la naturaleza maligna de la aristocracia y nobleza que gobierna el mundo, otra cosa. Para cerrar, un dato curioso que agrega humor a todo este cóctel de conspiranoia. En 2011, David Icke, responsable de la teoría contemporánea de la conspiración reptiliana, se divorció de su esposa Pamela. La causa, Icke la demandó por engaño. Según él, su exmujer era un agente reptiliano que se acercó a él para espiarlo y destruir su trabajo. Nadie sabe para quién trabaja. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.